¿Qué dices, coleguilla? Que estamos de vuelta con otro Memorias en vinilo. Memorias en vinilo. Bueno, antes de nada, feliz año a todos. Feliz 2025 por el Tela Inco. Y nada, espero que hayáis pasado una buena entrada de año, que os hayáis comido la uva, que os hayáis metido alguna fiestecita, en fin, lo típico del fin de año, ¿no? Y bueno, sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' dentro. Hoy tengo un arsenal preparado, un arsenal muy suculento. Más suculento que el queso Roquefort. Vamos a empezar un poco más suave, pero luego vamos a ir poniendo unos temazos que tengo ahí seleccionados, que voy a flipar. Bueno, primer disquito de la noche, o del día, o de la tarde, es un Fragmented de Cause, se llama, The Ride EP, escrito y producido por Craig Walsh. Y bueno, un disquito que a mí me trae muchos recuerdos porque yo lo escuchaba aquí cuando yo salía de fiesta. Lo pinchaba el colectivo este que ya os comenté en otro vídeo, los Spiral Vice, lo pinchaban mucho. Y a mí este disco, este tema en concreto, me encantaba. Es un disco así minimalero, ¿no? Será del año 90 y 98, 90 y algo. Mirad cómo empieza. Minimalero, con mucha clase, ¿no? Mucha categoría. Un bombo ahí como casi nulo, ¿no? Que no se escucha, nada más que como que empuja. Un hi-hi muy bien marcado. Y ahora entrará como un rollete muy de shaker, ¿no? Ahí lo tenéis. ¿Veis cómo entra de golpe? Rollaco. Aquí hacía una paradita. Entraba con el raid. Luego entraba una melodía a los pies. Pues muy minimalera, muy del rollo. Aquí cortaba y entraba un timbalillo por ahí, ¿no? Tum, 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 tum. Un pequeño apunte, ¿no? Sin más. Aquí tiene una pequeña paradita, pero muy pequeña, un surquito así de pequeño. A ver si entra ya. Ahí está la parada. Se quita el kick, básicamente, no tiene más. ¿Veis? Y ahí ya entra el kick y entra la melodía esa por detrás, escondida, ¿no? Te va entrando por la sangre, ¿no? Por la entraña, te va carcomiendo. Y ahí ya como que se intensifica con el... Y ahora se quitaba la melodía y así. Y seguía. Entraba el raid, una composición bastante básica, pero que funcionaba. No sé si lo conocíais, pero a mí este tema me encantaba. Y luego traía aquí otro temilla que, bueno, también lo ponía, pero bastante básico. Pero el guapo era ese de la primera cara. Y aquí traía otro tema muy guapo que yo lo he requete pinchado, rollo hard groove, ¿no? De hecho es de Benzine el track. Vamos a ver cómo empieza. Nada más escucharlo ya se sabe que es de Benzine. Veréis que va a ser más juguetona. Ya sabéis cuál es, ¿no? Y como os digo siempre, la base todo el rato lo mismo. Ahí entraba el papam pam, papam pam, papam pam, papam pam, papam pam. Y poco más. No había mucho más donde rascar del tema, pero la base estaba guapísima. Aquí tiene una pequeña parada. Aquí la tenéis. ¿Veis? Parece como que se filtraba un poco los agudos, ¿no? Como que se ocultaban y luego se abrían otra vez, pero no parece que no era filtrado, ¿no? Parece que era como tipo ecualización. Y ahí ya entraba otra vez la base, toda la base, desde principio a fin, la misma base, sin más, pero el tema pues funciona. Hoy en día lo podéis pinchar perfectamente porque es una base pues con mucho ritmo, mucho movimiento y hard groove, ¿qué más queréis? Segundo disquito que tenemos por aquí es un Tresor 172. Aquí lo podéis ver. Bueno, no sé si se va a ver muy bien o no. Benzine presenta Dubs 2. Evidentemente de Benzine, el Tresor. Y hard groove en la línea de Benzine. Otro disco que lo tenía medio mundo. Disco 45. Pedazo de basón que la pone
Pedazo de temazo. Este lo pinchaba todo Dios, pero todo Dios. Luego entraban como unas vocales. Pedazo de temaco. Y una producción pues igual, la base muy guapa y el tema pues era muy lineal y la vocal esa estaba muy camuflada, pero poco a poco iba entrando sin mucho protagonismo y la base pues todo roto igual. De vez en cuando entraba algún raid. Aquí tiene una pequeña parada. ¿Veis? Se quitaba como el grave, como el rebufo del kick. Y luego ya entraba. Bensin siempre ha hecho unas pedazos de bases. Por eso es quien es hoy en día, ¿no? Pedazo de productor. Creó un género, básicamente. Vamos a ver que traía la otra cara. Otra base súper grubera. El mismo palo. Se lo ponía y podía. Si ya entraba en el rollo hard groove, pues ya ponía este, ponía el segundo, el tercero. Los podías pinchar todos. ¿Veis? Una base, con lo mismo, muy juguetona, con un taca 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 taca. Y un bombo. Tampoco tenía el mega bombaco ni el mega bajo, ¿no? Tenía un bajete ahí que acompañaba. Que tampoco es que sonara ni espectacular, ¿no? Y así era todo el tema entero. Y aquí tenía pues otro tema que también lo pinchaba, pero que no era de mis preferidos, ¿no? A ver, siguiente disco. Esto es un temazo. Para mí es otro de esos temas que tendrían que pasar a la historia, tipo Jaguar y tipo The Bells y ese rollo, ¿no? Para mí es un temazo de los temazos. Sello Stimulus, productor Paul Mac, pedazo de productor. Primer tema es de Jane Raskin Mix, esta que trae dos cortes. Son los dos de Jane Raskin. Y la cara que solo trae uno, supongo que será 45, aunque no lo parece porque es bastante cortito. Ese es un remix de Jane Raskin. Vamos a ver de quién era el temazo que os digo. Puede ser que sea de Jane Raskin. Vamos a verlo. Mirad qué temazo, qué categoría. Mirad qué bombaco como suena. El sonido ese. Lleva 3 o 4 sonidos nada más, pero mirad qué bien suena la base. Qué rollaco. Luego iba entrando una melodía poco a poco. Veis, aquí ya la base iba abriendo. O sea, la base, la melodía. Melodión. Simplona, pero la base como la acompaña. ¿Veis? La melodía iba abriendo, luego se iba ocultando. Aquí entraba en la paradita. La melodía, veis cómo se oculta, ¿no? Cómo se filtra ahí. Y la base, pues, desde que empieza es exactamente la misma base. No tiene más elementos que aparecen. Vamos a escucharlo. Este era el típico tema que lo ponías ya a la hora y media, ¿no? Era como el temazo. Después de meter todos los temillas tipo Bensin y eso, ponía este como ya para marcar un... Aquí viene esto. Mira cómo sube. Hay una base bastante simplona, pero mirad qué bien funciona. Me ha salido hasta un pareado y todo. Basaca, un bombaco ahí apretado. Melodía que parece tonta, parece absurda, pero lo da todo, ¿no? La melodía va cerrando, hay filtro y abriendo y no hace falta más nada. Temazo. Jane Raskin Mix, pero el tema es de Paul Mac, pero bueno, temazo de Jane Raskin, bueno, de Paul Mac,
Si no lo tenéis, pues ya sabéis. Stimulus 008. Siguiente disquito. Uno de los grandes productores también. Otro de los indispensables en las maletas. Otro de los sellacos que todavía sigue hoy en día dando caña. Y os estoy hablando de Sway o Sway. Sway, este sello es Sway. Y es Hertz, pedazo de productoraco, que ha hecho un montón de hits. Y este es uno de ellos. Vamos a escucharlo. Mirad qué temazo, mirad cómo suena, mirad qué sonido. Mirad qué basón de Hertz. Con un bombo. Pum, 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 pum. Ahí entra como el bajo, como acompañando a toda la base, ¿no? Qué pedazo de basón. Ahí va entrando como la pequeña melodía, ¿no? Pam, pam. Temazo indispensable de Hertz. Si no lo tenéis, pues ya sabéis. A buscaros la vida y a pillároslo. Aquí entraba la melodía clave del tema. A día de hoy sigue sonando espectacular. Temazo. Súper bien producido. Sonidaco, en fin. Que por cierto yo le hice un remix a este tema, si no lo sabéis. Bueno, el tema se llama Julia. Es otro de esos hits que deberían pasar a la historia. Por eso que yo le hice un remix a este tema, porque para mí era uno de los temazos y bueno, se me presentó la oportunidad. Hablé con Hertz y me dijo, sí, venga, me mandó los samples y le hice pues su remix, que hombre, el original la verdad es que está increíble. Quizás me gusta más el original. Era difícil de superarlo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta más mi remix, pero hay gente que le gusta más este. Yo pienso que este es mucho mejor. Siguiente disquito, seguimos con el rollo grooverito. Hoy tenemos, bueno, tenemos unos cuantos disquitos del más rollete hard groove, ¿no? Y es un Soma de Percy X o Percy X, como lo queráis llamar. Y este, bueno, traía un tema en concreto que yo lo he requete pinchado porque era súper mezclable, pedazo de base, lo pinchaba todo Dios. Es el segundo tema, no es ni el primero, o sea, el tema más guapo del disco lo dejaron como el último, ¿no? Como en plan, este seguro que no le gusta a nadie. Y ese es el temazo del disco. Ya es que temazo. Luego jugaba mucho con unas timbaladas. Ahí entraban los timbales que os digo. Y ahí acompañaba a los timbales el sonidillo ese de pam, pam, para hacer pregunta y respuesta, ¿no? Yo ahora aquí tenía una paradita. Ahí la tenéis. Se quitaba todo. Se quedaban los timbales. Y esto para hacer cortes, yo me acuerdo que siempre hacía. Y ya lo soltaba ahí justo. Por aquí tenía una segunda parada. Vamos a ver cómo la hizo aquí Percy X. ¿Veis? Aquí no se cortaba como la anterior. Aquí se filtraba. Se quedaba el kick como con poca fuerza, ¿no? Como sin grave. Temazo de Percy X. Los otros temas, bueno, son demasiado light. No me gustaba mucho. Y ahora pasamos con el sello Sessions. Sello francés, creo que era. Session Recording. Porque antiguamente le ponían a todo recording. Luego ya la gente se cansó y le empezó a poner records. Pero en esa época me recuerdo que todo el mundo le ponía a los sellos le ponía recording. De hecho yo le puse a mis sellos Mop-Up Recordings. Ahora es Mop-Up Records, ¿no? Parece la moda, ya sabéis. También otro pedazo de productor que hizo muy buenos temas, pero desapareció. Yo le perdí totalmente la pista. No sé si hoy en día seguirá activo. Y es Dimitri Andreas, tiene nombre griego. Y aquí tenía unos buenos temas. Dimitri Andreas hacía muy buenos temas también. Y era un techno un poco característico, ¿no?
Era como un tecnillo ahí con unos timbalillos. No llegaba a ser hard groove, pero tampoco era un techno oscuro. Era como techno fresquito, ¿no? Como si abriera la ventana ahora en enero. Así de fresquito. Primera paradita de Dimitri. Jugaba ahí con una vocal. Ahí entraba primero normal y luego en reverse. Y hay un pequeño... Una parada bastante cortita. Luego tenía aquí una parada mucho más larga y más intensa y más guapa. Vamos a poner la segunda. ¿Veis cómo metía pequeños apuntes con la vocal esa filtrada? Aquí metía un pequeño pad. Y lo guapo entraba ahora. Entraba como otro pad por debajo. Que le daba ya como toda la profundidad al tema. Ahora mismo suena como un poco vacío, ¿vale? Cuando entra ahora. ¿Veis cómo se llena todo? Y un tema, pues, de esos que lo ponía. Pues bueno, tenía la paradilla, se quedaba la gente un poco parada. Valga la redundancia. Y aquí entramos otra vez. Yo este tema también lo pinchaba mucho, pero no siempre, porque depende del tipo de set que llevaba, ¿no? Porque ya habéis visto el estilo de techno que era. Que bueno, era fresco, pero luego tenía las dos paradas esas que se quedaba el tema quizá demasiado abajo. Entonces, bueno, si era a lo mejor una fiesta como que estaba en un rollo más mental, ¿no? Pues bueno, si quería dejar a la gente ahí como volando, ¿no? Metido en su paranoia, pues a lo mejor le ponías temillas de estos más profundos, en vez de meter a lo mejor tanta caña. Y bueno, era un disco que funcionaba muy bien, sonaba también bastante bien, no era de los que mejor sonaban. Sello Session, Dimitri Andrea. Y bueno, los temas se llaman High Crash, Raven y Kinetech e Infira. Esos son los 4 temas que trae. Siguiente disquito, otro himno. Uno de esos temas que tienes que tenerlo en tu maleta sí o sí. Para mí, el tema más guapo de este productor. El sello es Question 7. El productor es Marco Carola. Y bueno, trae 4 temas, pero uno de ellos es el temazo. Y este, quizá lo que os digo, es el mejor tema que ha hecho Marco Carola para mi gusto. Es que esto es un temazo. Mirad cómo entra, mirad cómo suena. Esto es pura fiesta. Ahí empieza la melodía esa a dar pequeños avisos, ¿no? Ahí entra ya la melodía principal, oculta, filtrada. Como digo, este tema es pura fiesta. Esto lo ponían en todas las fiestas de la época. Lo ponía todo el mundo. Ahí tenemos ya la paradilla. Y esto cuando entraba era... ¡Vamos! Temazo indispensable. Te lo podéis pinchar hoy en día sin problema y lo revienta, lo ponéis y la gente lo flipa porque este es que es un temazo, es que suena de lujo y la melodía esa te engancha ahí, pam, 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 pam. Sonido italiano puro, como digo, de los mejores tracks de Marco Carola cuando hacía buenos temas. Hoy en día, pues bueno, para el que le guste, pues así, pero para mí ya perdió toda la esencia que cogió con esta música. Queda para el recuerdo, ¿no? Siguiente disquito. Voy a enseñar por aquí la carátula, a ver si alguno sabe ya de qué tema ya estamos hablando. Good Life, Oxia versus The Hacker.
Y este, vamos, aquí traía dos temas, creo. Uno de ellos era el que yo pinchaba, el otro no me hacía mucha gracia. Este lo pinchaba mucho Umek en la época. Este no es muy juguetón. Con las vocecillas esas. ¡Au! ¡No! ¡No! Aquí entraba en una pequeña parada. Que lo único que hacía era que se quitaba el kick. Aquí tenía otra pequeña paradilla. ¿Veis? Que abría el bajo, ¿no? Se ponía ahí como más, un poquillo más saturado. Y cuando rompía, pues entraba con el ride, que es lo clásico, ¿no? Para darle más intensidad. Solo traía un tema en esta cara, un tema bastante largo. Este tema molaba pincharlo, pues, porque sonaba muy bien, era muy juguetón con todas las vocales esas que tenía, los cortecillos. Y luego aparte, pues, como era muy largo, pues lo pinchaba y no tenía la presión esa de cuando tienes 2 o 3 temas en una cara, que los temas suelen ser muy cortos, 4 minutos y pico, y tienes que pincharlo, no puedes juguetear mucho y ya lo tienes que quitar. Pues este no te lo ponía, jugueteaba, lo dejaba en la parada, el otro lo ibas mezclando, y cuando ya después de la segunda parada, cuando ya rompía, pues ya lo metías con el otro y lo quitabas, ¿no? Voy a poner la parada más grande, ¿no? Más importante, que esta. ¿Veis? Ahí se iba quedando sin elementos. El bajo, el kick, la pequeña vocal haciendo como respiraciones. Y aquí entra un pequeño pad por debajo, ¿no? Ahí iba subiendo de volumen el bajete de este tema es lo que le da todo el rollo. Y al final, cuando ya iba a entrar hacia el redoble o la repetición de la vocal, pum, y ya entraba todo. Muy guapo, esta subida muy guapa. ¿Veis cómo abre ya el pad? ¡Atentos que se viene! Y este tema era de Oxia. Y la otra cara creo que era de Hacker. Sí, evidentemente. Y este era el tema guapo, el de Oxia. El de Hacker a mí no me gustaba nada. Y como os digo, el sello se llama Good Life, productor Oxia, y el tema se llama Nation. Pero como habéis visto, un buen temilla, fresquito, con mucha clase, y que lo podéis poner cuando queráis.